para que luego... Entonces, ahora sí, ¿qué vimos la clase pasada, Angélica? Profe, vimos sobre los métodos de Poya, estaba dando un breve de lo que era o sea, como un breve comentario de lo que es los métodos de Poya y nos estaba enseñando cómo funcionan y todo eso, profe. ¿Se acuerda cuáles eran los pasos, Angélica, del método de Polya? Em, era, ¿O cómo usted resuelve un problema? Diga. profe, eran con cuatro métodos, que era comprender el problema, Ya, elaborar un plan, ya, em, aplicar el plan ya. y lo último que es como que de verificar o revisar. Ya, muy bien. No son cuatro métodos, son cuatro, es un método, cuatro pasos. Ya eso para que le tenga. Y sigo viéndole su pared ahí borrosa. Bájenle las cámaras. Por ahí el Kevin, que está con tantísimo frío, se ha puesto el gorro. Igual el Daniel, le vemos los audífonos y la gorra que está puesta. Puesto, ya. Entonces eso vimos, ¿no es cierto?, la clase pasada. Nosotros estuvimos revisando sobre el método de Polya, que es un método utilizado para resolver ejercicios, operaciones matemáticas por lo general, y en la actualidad se le está utilizando para resolver problemas de programación. ¿Ya? Y vimos también que nosotros en el método de Polya, ¿no es cierto?, teníamos, por ejemplo, la parte de entender el problema, ¿no es cierto? Empezábamos entendiendo el problema, leyendo, ya tuve problemas, dime un segundito. Cierro la... Listo. Entonces, ¿no es cierto? Por ejemplo, en lo que les comentaba, en la mañana ya estaba con problemas con los compañeros de la... ¿Por qué? Porque digo, vamos a hacer unos ejercicios sobre el método de Polya y total resulta que iba pasando, grabando grupo por grupo, ¿no es cierto? Como les dije que vamos a ir haciendo por si alguien quiere revisar o ver cómo hizo tal vez ese problema que los compañeros resolvieron, me pareció un poco difícil. Voy a ver cómo lo hicieron entender, voy a ver en la videoclase si la profe ha pasado por la sala de ellos, ¿no es cierto? Voy pasando por las salas y me encuentro con un grupo, tenía puesto entender, déjenme un segundo, coloco esto de aquí. Ya, tenía puesto esto de entender el problema, pero solamente anotado entender el problema, tenía anotado obtener o trazar el plan, ¿no es cierto? Y aquí donde dice ejecutar el plan y la solución, tenían desarrollado, pero no tenían desarrollado los pasos anteriores, sino y como a veces ni se dan cuenta que uno está ahí, ¿no es cierto? Estaban cogiendo y copio de acá abajo y pego por acá arriba, esta otra cuestión de aquí voy a pegar por acá, entonces eso ustedes, ¿qué entienden? ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinan? Les escucho. ¿Qué estaban haciendo? ¿Cómo resolvieron el problema los compañeros? Pero la Natalie le veo que tiene ganas de hablar. ¿Qué dice Natalie? Disculpa, profe, me repite la pregunta. Les estaba diciendo que los compañeros en la mañana que estábamos resolviendo un ejercicio con los compañeros de la tenían escrito el enunciado, entender el problema, el enunciado, trazar el plan, ¿no es cierto? Y luego en la parte de aplicar o ejecutar, tenían ya desarrollado todo y estaban copiando lo que tenían aquí, pegándole por acá, lo que tenían acá, pegándole más por acá. ¿A uno qué le da a entender eso? Que tal vez no entendieron, porque si se supone que deben entender el problema es cómo va haciendo paso a paso. Ya, ¿no es cierto? No, se puede decir, no entendieron el problema. ¿Y qué más? A uno viendo le da la impresión de que cogieron el enunciado que yo les di, pusieron en el internet, ¿no es cierto? Y en el internet, ¿qué nos viene? Nos viene la solución, ¿no es cierto? Ya nos viene resuelto el sistema de ecuaciones y así, pero en el internet no nos dice, verá, joven, así va a entender el problema y se resuelve así, así, así. Otro dice trazar la solución y este es el sistema de ecuaciones que voy a resolver, sino directamente ya les da la parte, digamos, esta de aquí, de ejecutar el plan y la solución. Ya recordemos, si estamos trabajando, no es que está trabajando uno solo, tampoco les coloquen grupos de 5, de 6, que el uno hace o dos hacen y el resto está viendo, se les coloquen grupos de 2 o de 3, ¿para qué? Para que entre todos trabajen, ¿ya?
Y además, ¿qué pasó? Y después cuando se les dijo, a ver, expliquen su problema, cómo resolvieron, no supieron. ¿Por qué? Porque se ponen a hacer de lo que tienen acá, bueno, en el internet encontré que esta es la solución, pues esto de acá pongamos en el planteamiento, esto de acá pongámosle acá, y en la solución coloquemos esto. Ya inclusive algún grupo le digo, explíqueme, y se pusieron a leer todo tal cual estaba, no sabían ni cómo era, porque después de tanto que no sabían cómo mismo explicar un problema, creo que era el más sencillo que les había tocado, terminaron los alumnos confesando que habían colocado en estas herramientas que digo yo de inteligencia artificial, les había dado la solución y ellos simplemente optaron por colocar. Y ahí luego van a ver, si revisan igualmente los videos de clases de los compañeros, muy buenos ejercicios donde están conversando todos, el uno no entiende, digo, tienen unas fallitas todavía en las matemáticas y están cuánto es tanto por tanto y esas cuestiones, ¿ya? A tener en cuenta para cuando a ustedes les toque resolver los ejercicios. Ahora sí, como nos decía Angélica, tenemos las fases del método de Polya, fases muy sencillas. Yo no me voy a hacerme problemas si, por ejemplo, alguien me pone entender el problema, alguien me pone entender el enunciado, alguien me pone planteamiento del problema, obtención de datos. Yo no voy a hacerles ningún problema porque en sí, digamos, el propósito va a ser el mismo, ¿no es cierto? Obtener los datos del problema, ¿no es cierto? Luego tenemos el trazar el plan o la solución. Aquí ya va a haber, por ejemplo, un poquito más de formas diferentes de abordarles. ¿Por qué? Porque va a haber quien el plan le trace, ¿no es cierto? Todo como texto y al final la ecuación. Otros, por ejemplo, le colocan ya una ecuación, otra ecuación, pero si le van a colocarle, por ejemplo, digamos ecuaciones, sistemas de ecuaciones, colocarán, algunos ponen. Claro que en entender el problema colocan X van a ser la edad, Y van a ser los hombres, Z van a ser las mujeres y así. Y en la parte, por ejemplo, de abajo, ya no saben o se confunden, dicen, ya ahora, ¿y qué era esto? O no colocan o ponen X más 2Y y no saben qué significa eso. Digo, ustedes tienen que, cuando resuelvan este tipo de ejercicios, pensar que cómo yo le voy a entender si dentro de una semana, dentro de un mes voy a abrir para repasar un ejercicio pueda yo entender, ¿ya? Luego tenemos ejecutar el plan o la solución, que ya sería resolver el sistema de ecuaciones, revisar la solución. Revisar la solución no es escribir, bueno, en el resultado me dio que X sale 8, entonces 8 es la solución. No, debemos de comprobar la ecuación que resolvimos, reemplazar el valor de X, reemplazar los valores de Y comprobar que me dé se cumpla la igualdad, ¿ya? Ahora vamos a ver, denme un segundo. Cambio de diapositiva. Ahora vamos a ver, ¿no es cierto? Algo a tener en cuenta es que este método de Polya es un método lineal, ¿ya? Perdón, no debemos de seguirlo como un método lineal. ¿Por qué? Porque si yo aquí tengo, esperen que no se mueve esto, ya. Aquí tengo la fase de entender el problema, acá tengo el planteamiento del plan, ejecutar el plan, y acá tengo la resolución. Y si yo le realizo, denme un segundo a buscar la flecha, ya. Y si yo, ¿no es cierto?, le realizo de forma lineal, ¿qué pasa si yo quería hacer, ¿no es cierto?, una suma? Como les dije a algunos una vez, ¿no es cierto? Queremos hacer una suma que me diga cuánto es 1 más 1, ¿no es cierto? Y en algunos casos, ¿no es cierto?, hay estos memes de los programadores que les pone que la suma de 1 más 1 le sale que es 11. Entonces algo estuvo mal, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que volver a los pasos anteriores. Y si yo le trabajo, digamos, de una manera lineal todo de esta forma, no puedo volver nunca al paso anterior, ¿ya? Entonces, la forma de trabajar nosotros con el método de Polya, ¿no es cierto?, es, un segundo, ya, un segundo, es esta de aquí, trabajarlo de una forma cíclica, ¿ya? Esto a tener en cuenta, si estoy entendiendo el problema, tras el plan, la solución, tal vez algo no me quedó claro, puedo volver a la etapa anterior a revisar, ¿no es cierto? Ya estoy aplicando el plan y veo que por ahí, como saben decir, tal vez en las matemáticas, yo me acuerdo, saben decir, o cuando te sale un número bien grande o cuando te sale un número bien, pero bien pequeño, es porque algo hiciste mal, ¿no es cierto? Entonces, por ahí, como digo, vemos que estamos ya viendo que por ahí no es la cosa, ¿no es cierto? Estamos aquí,
puedo volver de nuevo al plan para ver si a lo mejor algún paso ejecuté mal o de no puedo nuevamente volver a la etapa de entender el problema para ver si a lo mejor por ahí me confundí en algo y necesito rectificar, ¿no es cierto? Lo vamos trabajando de forma cíclica. Siempre puedo volver a las etapas anteriores, ¿ya? Déjenme ver, puedo volver a la etapa anterior, ¿no es cierto? Y eso es lo que, por ejemplo, nos va a ayudar, ¿ya? Que siempre podemos regresar, ¿ya? Luego, ¿no es cierto? Nosotros cuando hablamos de la fase, llamémosle así, fases de este método en la parte de entender el problema, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a establecer los datos. Primerito leemos el problema. Leo qué es lo que me está diciendo, leo el enunciado. Luego vamos a obtener los datos del problema. Me dice que hubieron el doble de mujeres que de hombres, que hubieron el triple de niños que de mujeres, y vamos leyendo, entendemos. Y vamos sacando los datos que nosotros contamos en el problema, ¿no es cierto? Luego nos dice que vamos a aclarar lo que se va a resolver. Es decir, vamos a ver cuál es la pregunta, ¿no es cierto? Y vamos a aclararle, ¿no es cierto? Vamos a ver si tenemos bien claro cuál es la pregunta. ¿Cuántos hombres asistieron a la fiesta? ¿Cuántas gallinas hay? ¿Cuántos galones de gasolina puede llevarse ese camión? ¿Cuánto es la suma de X más Y, por ejemplo? Ya, eso, tener muy en claro cuál es la pregunta que vamos a responder, ¿ya? Luego, precisar el resultado que se desea lograr, algo que alguna vez les dije, algunas personas dejan la solución con X es igual a 5. Y como se les suele decir a algunos que tienen, por ejemplo, ya hijos, ¿no es cierto? Por ejemplo, Dani, ¿no es cierto? Que sus hijos ya han de estar en la escuela, ¿no es cierto? Es decir, y dejan, por ejemplo, X es igual a 5, y yo les sé decir, hay una chica a la que les sé dar clases de matemáticas a veces, me deja X igual, y digo, ¿y ese 5 qué son? Son metros cuadrados, son gallinas, son pollos, son manzanas, ¿qué son? Siempre tenemos que poner, si decir, yo quiero obtener los mililitros, quiero obtener el número de mujeres, tal cosa, tener en claro qué es, ¿ya? Siempre colocando las medidas, ¿ya? Organizar la información. Es importante, ¿no es cierto? A veces en el texto nos viene la información desorganizada, ¿no es cierto? Por acá me da un dato, nosotros tenemos que ir organizando, ¿no es cierto? Pues empiezo que X van a ser las mujeres, luego me dice que el número de mujeres va a ser tanto, el número de hombres tanto, ir organizando, ¿ya? Y finalmente, en algunos casos, por ejemplo, algunas personas que son, digamos, más gráficas, llamémosles así, que aprenden un poco mejor con esto de las gráficas, ¿no es cierto? A tenerle en cuenta, ¿no es cierto?, de que pueden trazar una figura, un diagrama, algo que les ayude a entender un poco mejor el problema, ¿ya? Hubo algunos compañeros con los que estábamos trabajando, ¿no es cierto? Alguien me dice, profe, verá, tenemos que hacer, dice, este problema era un problema de calcular cuántos animales había en una granja. Y alguien me había colocado, alguien cogió y puso, a ver, veamos, era de ver cuántas cabezas hay, entonces puso, aquí están las cabezas de tales animales, y eran, por ejemplo, las patas, y estas son las patas, para ver si eran las patas de un chancho, pues el chancho tiene 4 patas, le pusieron las 4 patas. Si es de patos, pues los patos tienen 2 patas, ¿no es cierto? Entonces esas son cuestiones que algunas personas de una forma, digamos, un poco más gráfica o haciendo algún diagrama o alguna cuestión pueden entenderle mejor el problema, ¿ya? Luego tenemos nuestro siguiente punto, ¿no es cierto? Que es obtener un plan o una solución, ¿ya? Es decir, hacer la receta de lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Si es la sopa de pollo, pues voy a ver el libro de recetas que me dice, primero voy a hacer esto, luego voy a hacer esto, luego voy a hacer esto, ¿no es cierto? Y en este caso, ¿qué nos dice? Escoger y decidir qué operaciones vamos a efectuar. Voy a hacer una suma, voy a hacer una resta, voy a resolver tal sistema de ecuaciones, ¿ya? Luego tenemos eliminar los datos inútiles. Ya cuando hablamos de eliminar datos inútiles, en los problemas de matemáticas, de programación, hay información que uno le coloca para adornar el problema, para no darles, resuelva esta ecuación que dice X es igual a 5 más 2Y más 3Z, por ejemplo. No, sino le pone
En una fiesta de Halloween habían 25 mujeres que asistieron, cada una con sus hijos, y los hijos de una se llamaban Juanito, Pedrito, Susana, y determinar cuántos esposos asistieron o cuántos hombres asistieron, teniendo en cuenta, o sea, se les coloca un mundo de información para adornar el problema, para causarles, digo, en algunos casos hasta distracción a ustedes, ¿no es cierto? Entonces vamos a eliminar datos inútiles. A lo mejor voy a tener alguna información que me sirva, ¿no es cierto? Tal vez por ahí me ponen, y el hijo de una asistente le gustaba cantar y nos cantó una canción. Eso no me presenta, por ejemplo, ninguna información para lo que yo estoy yendo a trabajar. Entonces eso debemos de tener en cuenta, ¿ya? Luego tenemos descomponer el problema en otros más pequeños. Es lo que les digo, ¿no es cierto? Si me dicen, no es que de una ya voy a ponerme a hacer la ecuación gigante, ¿no es cierto? Resolverme las 100 líneas de código, si no trato de resolverle en problemas más pequeños. Si me dice que el número de niños que asistieron fueron el doble de mujeres, pues le coloco que va a ser X por 2, por ejemplo. Si digo que el número de hombres que asistieron fue el triple del número de niños, pues le coloco 3 que multiplica la ecuación que yo tenga del número de niños, ¿ya? Trato de descomponer en partes más pequeñas, ¿ya? Luego tenemos el siguiente punto que nos dice ya aplicar el plan o la solución. Aquí vamos ya a ejecutar a detalle cada operación. ¿Esto qué quiere decir? Yo aquí ya voy a resolver el sistema de ecuaciones. Ustedes este ciclo tienen matemáticas, revisarán un poquito las matemáticas. Por ahí escuchaba unos alumnos que no sabían cómo resolver un sistema simple que era de despejar la X. Eso que se ve en la escuela, en el colegio, no sé, ya ni me acuerdo en dónde se ve. En cambio, habían otros chicos, digamos, ya un poco más avanzados, que era, utilicemos el método de la sustitución. Entonces, todas esas cuestiones para tener en cuenta. Kevin, Sandra, Pamela, las cámaras. Que yo aquí les estoy viendo a todos. Ya, gracias, Sandra. ¿No es cierto? Y finalmente, analizar la solución. Hay compañeros que colocan analizar la solución. Bueno, entonces el número de gallinas que hay son 5 y ahí termina. No, tenemos que dar una respuesta completa. Primero vamos a partir, ¿no es cierto? Vamos a comprobar si se cumple la igualdad que yo me planteé al inicio. Luego, ¿no es cierto? Vamos a verificar, ¿no es cierto? Y ahí sí puedo desarrollar. Una vez que cumple, entonces digo, entonces una vez visto que se cumple la igualdad, voy a decir que en el problema existieron 5 gallinas involucradas, por ejemplo. Ya, cuestiones estas a tener en cuenta, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, permítanme un segundo, abro las otras diapositivas. Ya, denme un segundo. Agosto, programación, presentaciones. Ya. Vamos a hacer una breve revisión, ¿no es cierto?, de un ejercicio del método de Polya. Ya denme un segundo. Pero esto de aquí no es. Un segundo. Cerremos esto. No sé si se estaba grabando. Pensé que no se estaba grabando. Déjenme ver dónde le guardé el ejercicio. Y... creo que se ha perdido el ejercicio que le tenía. No. Ya. Tenemos el archivo. Les voy a hacer aquí. Les decía a los compañeros del otro paralelo que quería colocar en la pizarra, pero no me acomodaba. No, ya voy a ver cómo le puedo arreglar esto de una forma un poquito mejor, ¿ya? Porque como alguien dijo, creo que era Anthony, que hay cosas que se aprenderían mejor viéndole, digámosle, en una pizarra antes de que tal vez escrito aquí en la computadora.
Entonces eso vamos a tratarle, voy a ver cómo le hago, ¿ya? Entonces tenemos un problema que nos va a ayudar leyendo Pamela. Léanos el problema que están viendo en la pantalla. Juan va a comprar un videojuego a su hermano. Hay videojuegos para distintas edades, por lo que el vendedor necesita saber la edad de su hermano. Juan le contesta lo siguiente: mi edad es el triple de la edad de mi hermano y hace 4 años la suma de ambas edades era igual a la que tendrá mi hermano dentro de 16 años. ¿Cuál es la edad del hermano de Juan? Ya, muy bien, ¿no es cierto? Hay algunas personas que, por ejemplo, para resolver el ejercicio, bueno, aquí está porque le copié así tal cual como le tenía acá. Algunas personas para resolver el ejercicio, por ejemplo, si están en un hoja, en un cuaderno, en lo que sea, van subrayando, van viendo, ¿no es cierto? En dónde tienen los datos. Por aquí tengo un dato, ¿no es cierto? Por acá tengo esta parte de dentro de 16 años, ¿no es cierto? Y van señalando, por ejemplo, la información que les puede servir, ¿no es cierto? Por acá tengo la suma de algo, ¿no es cierto? O de no, por ejemplo, a quienes ya van directamente, como se suele decir, al grano, ¿no es cierto? Y empezamos. ¿Cómo empezamos? Empezamos colocando los pasos, ¿no es cierto? Que tenemos primero, entender el problema. Nuevamente, si me ponen entender el problema, obtención de los datos, no hay ningún problema porque vendría a ser lo mismo, ¿ya? Luego tenemos, ¿no es cierto?, en el segundo paso, ¿no es cierto?, que sería trazar el plan. Trazar el plan. El siguiente paso, ejecutar el plan. ¿No es cierto? Déjenme esto, le hago más grandecito para que le vean. Sé tener algunos alumnos que les falla la vista, como a mí. Saben decir, no veo nada de lo que está escribiendo, ¿ya? Y finalmente, revisar la solución. Revisar la solución, ¿ya? Entonces tenemos nuestros pasos, ¿ya? Entonces, ahora sí, en entender el problema. ¿Qué nos dice? Juan va a comprar un videojuego a su hermano. Hay videojuegos para distintas edades, ¿no es cierto? El vendedor necesita saber la edad. Ya ven, estas son cosas, cuestiones de esta parte de aquí que nos sirven para adornar el problema, ¿no es cierto? Para que le entendamos, ¿no es cierto? En la parte de entender el problema, ¿qué voy a colocar? Que la edad, esta parte, ¿no es cierto? La edad, déjame ver, ya me perdí, ya. La edad de Juan es el triple de la de su hermano. Ahí tenemos un dato, ¿no es cierto? Otro dato que tenemos. Hace 4 años, ¿no es cierto?, la suma de ambas edades, ¿no es cierto?, era igual a la que tendría el hermano dentro de 16 años, ¿no es cierto? ¿Qué tendría el hermano dentro de 16 años? ¿No es cierto? Veamos qué más tenemos. ¿Alguna otra información? ¿No es cierto? Y tenemos nada más. Está ahí, ¿no es cierto? Pero luego, ¿no es cierto? ¿Yo qué puedo? Algunas personas, ya vamos acá a la parte de trazar el plan. Tengo, si ven, la edad, la suma y la parte, y es aquí la suma y esto de acá, ¿cierto? Luego vamos ahora sí a la parte de trazar el plan. ¿Qué voy a colocar, no es cierto? Que X, Y, Z, la variable que ustedes quieran, ¿no es cierto?, va a ser igual, ¿no es cierto?, a la edad del hermano, ¿no es cierto? Fundamental. Luego, ¿qué nos dicen esta parte de aquí? La edad de Juan es el triple de la edad de su hermano. Entonces le pasamos, ¿no es cierto? 3X. ¿Esto qué va a ser igual? Va a ser la edad de Juan, ¿no es cierto? Déjenme esto le hago un poquito más grande para que le vean mejor ya. La edad de Juan, ¿no es cierto? Y ven, ya ni tenemos que volver acá al problema. ¿Por qué? Porque yo en el entender, en la parte
de entender el problema, yo ya obtuve, por ejemplo, la información necesaria, lo relevante, ¿no es cierto? Eliminé datos inútiles y esas cuestiones, ¿no es cierto? Luego, ¿qué más tengo? ¿No es cierto? Me toca el siguiente punto. Me dice, ¿qué edad teníamos hace 4 años? ¿No es cierto? Habrá quien le coloque, ¿no es cierto? Hace 4 años y luego acá le coloque, ¿no es cierto? Va a poner que la edad de Juan, a ver, estamos poniendo primero el número, que 3x menos 4, perdón, menos 4, esto de aquí es igual a la edad de Juan. ¿Y qué más tenemos? Que x menos 4 es la edad del hermano. Hermano, ¿no es cierto? Ya tenemos. ¿Y qué tenemos aquí? Por ejemplo, que ya le estuvimos pasando, ¿no es cierto? Estos datos acá, ¿no es cierto? Los datos que teníamos acá arriba y ya le pasamos esto de aquí, las sumas de las edades, ¿no es cierto? Hace 4 años. Si me dice hace es una resta, ¿no es cierto? Tenerle en cuenta. Y si me dice dentro, estoy hablando en el futuro, es una suma, ¿no es cierto? Entonces me falta colocar ya la que incorpore todo esto de aquí, hacer mi ecuación final, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería mi ecuación final que me dice dentro de 16 años, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos? Que dentro de 16 años, es 16, perdón. Dentro de 16 años, ¿no es cierto? Dentro de 16 años, ¿qué es lo que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Que x más 16, ¿no es cierto? Es igual a la edad del hermano, ¿no es cierto? Ahora sí ya tengo, si ven, un segundo, minimizo esto un poquito, en esta parte de aquí que me dice hace 4 años y dentro de 16 años, yo le dividí en partes más pequeñas, si ven, dentro de 4 años ellos van a tener esta edad, y dentro de 16 años, el hermano de Juan va a tener esta edad, ¿ya? Luego, ¿no es cierto? Si estamos hasta ahí, todos le entendieron esta parte de aquí. Sí, confírmenme, esperen que no les veo y ahora sí les veo. Sí, muevan su cabeza si entendimos, no entendimos, alguna pregunta, duda, sugerencia hasta el momento. Ya. Ahora sí, vamos con el siguiente punto, pero aquí dentro de aquí mismo, ¿cierto? Ahora yo ya tengo que plantear mi ecuación, la ecuación que voy a resolver, ¿cierto? Es decir, ¿qué voy a hacer? Voy a poner todo esto dentro de una sola, ¿no es cierto? Entonces sería, ¿no es cierto? La parte de la suma de las edades, ¿cierto? Coloquemos los puntos. ¿Y qué es la suma de las edades? ¿Qué me dice aquí? Hace 4 años, ¿no es cierto? La edad, hace 4 años, la suma de ambas edades, estamos yendo a hacer esto de aquí, ¿no es cierto? La suma, ¿no es cierto?, de ambas edades era igual a la que tendría mi hermano dentro de 16 años. La suma de ambas edades hace 4 años, que es esta de aquí, ¿no es cierto? Coloquemos, no nos olvidemos, algo importante a manejar en la programación es saber bien dónde es los paréntesis, y hay el uso de los paréntesis. Ya tengo la edad de Juan, ¿no es cierto?, más la edad del hermano dentro de 4 años, hace 4 años, ¿no es cierto?, y nos dice que va a ser igual a qué. Va a ser igual a la edad que tendría mi hermano dentro de 16 años y esta de aquí va a ser la edad del hermano dentro de 16 años, ¿ya? Y esta de aquí que nosotros tenemos aquí, que le voy a poner de verde y voy a ponerle con negrito y voy a ponerle más grande, ¿no es cierto? Esta de aquí es la ecuación que nosotros vamos a resolver, ¿ya? Ya están algunos ya apagando las cámaras y escapando. Ya les vi, ya encendieron de nuevo. Entonces, ahora sí vamos a pasar a la parte de ejecutar el plan, es decir, donde yo ya voy a resolver esta ecuación que yo me planteé, ¿no es cierto? Coloco la ecuación, ¿no es cierto? ¿Y qué será lo que voy a hacer? Voy a despejar la X, ¿no es cierto? Despejar X, ¿ya? Entonces empieza, ¿no es cierto? 3X es igual, perdón, 3X menos 4 y aquí va más por más, ¿no es cierto? Más
x menos 4, ¿no es cierto? Esto de aquí es igual a x más 16, ¿no es cierto? Está eliminados los paréntesis, ¿no es cierto? Ahora sí, 3x más x, ¿qué opina? ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto me dice el público que es eso? X, 3x más x. 4x. 4x. Muy bien esas matemáticas. Menos 4 menos 4. Menos 8. Menos 8. ¿No es cierto? Disculparán que aquí tengo el dedo. Menos 8. ¿No es cierto? Esto nos da igual a x más 16. Pasamos a la siguiente, ¿no es cierto? 4x, como sabes, lo que estás restando pasa multiplicando, perdón, lo que estás restando pasa sumando, lo que está sumando pasa restando, lo que está multiplicando pasa dividiendo, y ya saben ustedes esta historia que para qué recordar, ¿no es cierto? Entonces tengo más x, pasaría como menos x, ¿no es cierto? Y tengo esto de aquí me da igual a 16 menos, aquí está, perdón, aquí está más 8, sería menos 8 sería más 8, ¿no es cierto? Y aquí sería 3x, ¿no es cierto? Es igual a 16 más 8, 24, ¿ya? Despejando lo que está multiplicando, pasa dividiendo, 24 dividido para 3 me da igual ¿a cuánto me da igual? 8. A 8, ¿no es cierto? Muy bien. Va a haber quiénes, y no digo que no porque yo ya conozco a mi gente, ¿no es cierto? Va a haber quién me va a colocar acá en la revisión de la solución la edad del hermano de Juan es 8. Y ahí van a dejar. No, tenemos que reemplazar lo que tenemos que hacer en esta parte de aquí. Antes de estar seguros de que ese fue el valor, tenemos que reemplazar. ¿Por qué? Porque por ahí a lo mejor sumé mal algo, resté mal algo y ya no me va a dar igual, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Copiamos esa ecuación, le pegamos por acá abajito, ¿no es cierto? Y vamos a reemplazar donde están las x. No se olviden de colocarme qué ecuación están reemplazando, porque luego no colocan y yo no sé qué están reemplazando. ¿Ya? Abro paréntesis, esperen. Abro paréntesis y coloco el número que tengo, ¿no es cierto? Nuevamente aquí, el 8, ¿no es cierto? Y coloco, ¿dónde están las x? El 8, ¿ya? El valor que obtuve, ¿ya? Y ahora sí, 8 por 3, 24, ¿no es cierto? Menos 4. Luego acá, ¿qué tenemos? Más, ¿no es cierto? 8 menos 4, 4, ¿cierto? Y aquí tenemos que esto de aquí es igual a 16 más 8. ¿Qué opinan? 24, ¿no es cierto? Y aquí tengo menos 4 más 4 me da igual a 0. Y finalmente tengo que 24 es igual a 24, ¿ya? Entonces, una vez que yo cumpla con esta igualdad de aquí, coloquémosle de color azul, ¿no es cierto? Una vez que yo tenga eso de ahí, yo ya voy a poder decir que efectivamente y de manera segura, ¿no es cierto? La edad del hermano de Juan es 8, ¿ya? No se olvidarán de mandarme sus opiniones, solamente tengo las opiniones de 4 personas. Ya. Entonces, ¿entendieron los pasos para solucionar un ejercicio utilizando el método de Polya? ¿Sí? ¿No? Sí. Sí, muy bien. Lo que vamos a hacer a continuación es, vamos a trabajar en grupos, ¿no es cierto? Les voy a enviar a la sala de grupos, ¿no es cierto? Y les voy a poner un ratito para que se vean ustedes cómo están. Y yo les voy a asignar un ejercicio a cada grupo, ¿ya? Para que lo trabajemos. Déjenme un segundo. Abro donde tengo los ejercicios más salas de grupos pequeños. Déjenme ver cuántos ejercicios tengo. Tengo uno. No, no importa eso.
Salas de grupos, anotar, salas de grupos pequeños. Vamos a hacer de 2 participantes. Ah, no, el Sean estaba duplicado. 2 y 3 participantes. Vamos a tener salas de grupos pequeños entre 2 y 3 participantes por ahí. Déjenme ver dónde está el John. Este es John. A John movámosle un segundo. Sala John Álvarez, sala 3. A este John de aquí le muevo a la sala 3. Y a él le muevo a la sala 5. Mover a sala 5. Ya. Ahora sí, déjenme ver si están todos. Ya que están. Ya. Voy a abrir todas las salas. No se olviden de compartir pantalla. Denme un segundo, hago un cambio por aquí. No, ya está. Voy a darles 30 minutos, ¿ya? Aunque es demasiado tiempo, 30 minutos. Irán anotando, compartirán pantalla y vamos entendiendo, vamos trabajando, voy pasando por cada sala y voy a ir viendo. Ya luego ustedes van a darse cuenta y voy a grabar es para que ustedes vean, por ejemplo, que... Dime un segundo que quiero hacer algo. Van a darse cuenta de que... A ver, mover. Ya. Entonces ahora sí, ya. Voy pasando por cada sala, voy dejando los ejercicios. Por favor, compartan pantalla, hagan en un Word, hagan en donde quieran, pero hagan, ¿ya? Y trabajan todos. ¿Por qué? Porque luego no trabajan y yo me siento mal de que no trabajan, ¿ya? Abro todas las salas, pueden conectarse. Está habilitada la opción de compartir pantalla y empiecen a trabajar, ¿ya? Listo, sala 1. Les dejo el ejercicio. Mi edad es el triplo de la de mi hermano. Empiecen a trabajarle. Voy con la siguiente sala. Déjame que ejercicio nos pone. Sala número 2. Por ahí, ¿quién está más borroso que la palabra borroso? Una Dale, profe. campesina llevó a la ciudad una cesta de huevos. Vale, ya, ahí está. Voy con la siguiente sala. Sala. Dale, profe. Elimina lo que la información. Hola, chicos. A ver, Profe. les dejo el ejercicio. Ustedes que son jóvenes, el día de los enamorados. Ahí trabajen. Profe, si es cruel, no tengo ni perro que me ladre y me mande este ejercicio. Chicos, voy con el siguiente grupo, ¿ya? Hasta luego, profe. Ay, ¿qué sala estamos? Sala 3. Sala 4. Listo. Anita, les dejo su ejercicio de la abuelita y la edad de sus nietos, ¿ya? Ya, profe. Empiecen a trabajar, chicos. Compartan pantalla y vayan haciendo entre los dositos entendiendo, ¿ya? Vamos con el siguiente grupo. Ustedes son sala 4. Me toca sala 5. Sala 5. Sala de María.
y compañía y John. Ya está. Chat, eres perfil que está en el chat. Mi edad es el triplo de la edad de mi hermano. Adivinen cuántos años tengo. Ahí queda su ejercicio. Vamos con la sala 6. Cualquier duda me preguntan, ¿ya? Ya. Les dejo el ejercicio. En este ejercicio no es. Un segundo, no quiere copiarse el ejercicio. Ahora sí. Una campesina lleva a la ciudad una cesta de huevos. Cualquier duda me preguntan, ¿ya? Aquí estoy. Sala 7. Ya, listo, chicos. A ustedes les dejo este ejercicio. Ustedes que andan ahí medios del día de San Valentín. El 14 de febrero, el día de los enamorados. ¿Cuánto pagó el joven por las flores? Ahí les resuelven. Ya, me voy a la siguiente sala. Sala de grupo, sala 8. Chicos, les dejo aquí su ejercicio. Comparten pantalla, van a trabajar. Ayúdenle a ver a esta abuelita qué edad tiene su nieto menor. ¿Ya? Sala 8. Hasta acá la sala 9. Les dejo, chicos, este ejercicio. Adivinen cuál es la edad de mi hermano. Ahí está su ejercicio. Empiecen a trabajar. Ya, profe, gracias. Ya, chicos, cualquier duda me preguntan, ¿ya? Sí. Listo, chicas, les dejo su ejercicio, ¿ya? Este no es su ejercicio. Esperen que este no es su ejercicio. Ahora sí, déjenme ver esto. Una campesina lleva a la ciudad una cesta de huevos, ¿ya? Empiecen a trabajar. Cualquier duda, me llaman nomás, ¿ya? Pues voy a cambiar de sala, denme un segundito, ya. Entre el problema. Verás, dice, una campesina llevó a la ciudad una cesta de huevos. Al primer cliente le vendió la mitad de sus huevos más medio huevo. Al segundo cliente le vendió la mitad de los huevos que le quedaban más medio huevo. Al tercer cliente le vendió la mitad de los huevos que le quedaban más medio huevo y dio por terminada la jornada. Si al final se volvió a casa con 3 huevos en la cesta, ¿cuántos huevos llevaba al principio? Mm, mm, Hay que copiar esto de aquí. Ya. Aquí, aquí ya planteamos la ecuación. Sí, los datos. Sería mi edad de triple hermano. 3x, la edad del hermano primero. Ya, 3x. O sea, primero, la edad del hermano es el triplo de la de la, de la de él. Sería x igual. Por aquí, Ay, perdón. Es que estoy Ahora sin sí. nada, esta no es mi compu, por. Ah, ¿te llegó? Ay, déjame ver. Sí, Ya. gracias. Mm, Aquí. En el drive. Allá.
Gracias. A ver. Y si no estoy mal es 10 igual a 16. Por eso los datos. De, los datos de las flores que tenemos, pues. Y los $68, no sé, creo que hay que ponerle en X también. O bueno, en algo de eso. Estará bien así. Y está Mm, formado por petunias y orquídeas. A las petunias, pongámosles Y. Bien. Ahí como es 0,50 vale. 0,51 y el otro es las 16. O sea, aquí si le multiplicamos solo esta, sabemos que costó $8 cada en total, porque es como 0,50 por 16 es 8. Entonces las petunias costaron $8. Mm, Mm, orquídeas. las- X. No tiene valor de orquídea. No tiene mm, valor ni cantidad. pero dice que no es múltiplo de 5 y que Entonces tampoco tiene sería significados. Al siguiente ciclo de Ahí está, ¿ves? O sea, porque dice, al primer cliente le vendió la mitad de sus huevos. X, que sería el primer cliente más la mitad de huevos, más medio huevo, que es así, medio huevo, o sea, la mitad de los huevos. Al segundo le vendió la mitad de los huevos, que es lo mismo de los huevos que le quedaban más medio huevo. Y al tercer cliente le vendió la mitad de los huevos que le quedaba más medio huevo. Y dio por terminar la jornada. Aquí ya me perdí. Profe, una consulta. O sea, aquí también sería lo mismo, pero con menos. O sea, porque quizá el tercer cliente le vendió la mitad de los huevos que le quedan más medio huevo y dio por terminar la jornada. Ya, lo que tienen ustedes ya le sacan, ¿no es cierto? ¿Cuánto le vende al primer cliente? ¿Qué dice? Al primer cliente le vendió la mitad de sus huevos más medio huevo, pero tiene que identificar el Sí, X profe. que va a ser. Es del cliente. ¿Qué está preguntando? Espera un ratito, déjame ver esta opción de anotar. Ya. Porque es, profe, la X, Esto la raíz. sepárele, aquí dele un enter y acá dele otro enter para que le vea un poco mejor. Y al tercer cliente. Ya. ¿Qué nos dice? Le falta, dice, si al final de ¿cuántos huevos? Esto también colóquenlo en el entendimiento del problema. Ya. Ya, ahora sí nos dice, ¿no es cierto? Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué va a ser X? El número de huevos que llevaba al principio, ¿no es cierto? Aquí colóquele que X va a ser el número de huevos que llevaba al principio.
Le pongo huevos que llevan al principio, profe. Sí, como dice, huevos que tenía al principio. ¿No es cierto? Ya, entonces ahora sí tenemos, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice? Vamos con el primer cliente. Yo aquí le pusiera cliente 1, cliente 2, cliente 3 para que no se confundan luego diciendo que era el X1, ¿ya? Ya, entonces tenemos, ¿no es cierto? Que esto de aquí, muy bien como le han sacado, X2, ¿no es cierto? Que nos dice, el primer cliente es la mitad de los huevos, ¿no es cierto? X son los huevos totales, ¿no es cierto? La mitad, X, esta parte de aquí, ¿no es cierto? Y luego más medio huevo, ¿no es cierto? Que sería un medio, ¿no es cierto? Está muy bien como le han plantado el cliente 1. Luego nosotros, para poderle, antes de ponerle el cliente 2, ¿no es cierto? Tendrían que hacerle, ¿qué nos dice? Al segundo cliente le vendió la mitad de los huevos que le quedaban más medio huevo. Entonces, ustedes tendrían aquí que hacerle el cálculo, o sea, o ver cómo, ¿no es cierto? Va a ser cuánto le vendió al cliente, ¿no es cierto? Que sería el X, que sería, colóquele, Angélica. Borre lo que tiene puesto en cliente 2. Ya. X, ¿no es cierto? Que va a ser el número total de huevos, ¿no es cierto? Menos, ¿no es cierto? Que sería lo que le vendió al primer cliente, que va a ser todo esto de aquí, ¿ya? O sea, le pongo, profe, 2. Esto, todo esto de aquí. Todo eso coloca. Eso de ahí que está ahí, usted puede colocarle con un solo, ya eso, cópiele y pegue. Ya. Ábrale, pero entre esto colóquele entre paréntesis. Todo eso que le copió porque estamos restando. Entonces todo eso va entre paréntesis. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto? Esto sería, por ejemplo, esta parte de aquí que les voy a poner de amarillo, subrayado de amarillo. Esto de aquí es lo que le quedó en el canasto, ¿no es cierto? Porque ¿qué nos dice? Le vendió la mitad de los huevos que le quedó en el, bueno, primero lo que le quedó en el canasto tenemos, ¿no es cierto? Ahora debemos de establecer, déjenme un segundo, borro los dibujos ya. Lo que debemos establecer, ¿no es cierto? Es cuánto le vendió, ¿no es cierto? Que sería esto que nos quedó, sería la mitad, tendríamos que dividirle para 2, de nuevo colocamos aquí entre paréntesis y le dividimos para 2. ¿Por qué? Porque nos dice que fue la mitad de eso, ¿no es cierto? Más medio huevo. Ya, divídale para 2, nuevamente todo esto entre paréntesis. No, todo esto entre paréntesis. Ya, y ahí le colocamos, ¿no es cierto? El más medio huevo, ¿no es cierto? Entonces, verán, hagámosle, déjenme borrar mis dibujos, ya. El más, el medio, ¿no es cierto? En esta parte que les doy nuevamente una última explicación para que ustedes le hagan del siguiente. Déjenme ver si no puedo poner un... Ya, todo esto que les voy a poner de verde, si no estoy mal de verde, es lo que a la persona, a la señora le quedó en el canasto, que sería lo del cliente 1 menos perdón, lo del canasto menos lo que le vendió al cliente 1. ¿No es cierto? El resto, esta parte que nos dice aquí, sería esta parte de aquí, de los huevos que les restaba, ¿no es cierto? Esa parte de verde es los huevos que les restaba, ¿no es cierto? Lo que les voy a señalar de amarillo, es decir, la mitad de los huevos que les restaban es esta parte que estamos dividiendo para 2, ¿ya? Y el medio huevo va a ser esto que les voy a poner de rosadito, ¿no es cierto? Más el medio huevo, ahí, ¿no es cierto? Es ya esta parte de aquí, ¿cierto? Esto le tengan en cuenta. Ya vayan haciendo paso por paso, ¿no es cierto? Primerito le colocamos en el X lo que nosotros entendemos que iba a ser, ¿ya? Y ahora sí, vayan y ustedes establezcan cómo era de la tercera persona, que sería el tercer cliente le vendió la mitad de los huevos que le quedaba. Entonces sería
borrar todos los dibujos, ya, que sería, de todo esto le coloco, ¿no es cierto?, entre paréntesis, o si quieren, ya vayan reduciendo estas fórmulas y déjenle, por ejemplo, un poco más pequeño, ya que sí hay como, que sería O sea, profe, sería, digamos, así, o sea, lo que le entendí. El X más uno, que sería la de la que le sobró, o sea, cuando ya terminó la jornada, le pongo ya en no X, paréntesis. ya no X, porque usted aquí le pone X, está hablando del total de toda la canasta. Entonces solo sería X, pero el menos. Verá que todo esto de aquí, déjame esperar un segundo, voy a estos dibujos de aquí. Sí, yo pensé que era así, pero No, sería esta parte de aquí. Toda esta parte de aquí es lo que, por ejemplo, le tenía, ¿ya? Nosotros a ustedes al resolver esto de aquí les va a quedar 3x dividido para 4, si no estoy mal. Ahí resuelva. Y luego tienen que hacer, por último, le vendió al tercer cliente la mitad de los huevos que le quedaban después de las 2 ventas anteriores. Ya, es decir, medio huevo más, ¿ya? Que sería, lo que le quedaban va a ser esta parte de aquí. Ya lo que les resuelven esto del cliente 2, ¿ya? Váyanle sacando los datos. Vuelvan a leer, verifíquenle. Lo que les sugiero es esta parte de aquí, reduzcanle, estas partes váyanle ya reduciendo para que no se les haga una ecuación inmensa, ¿ya? o sea, profe, queda, o sea, en vez de aquí queda 4. Ajá, a ver, son 4. ¿Dónde vas a poner el 4? O sea, en el tercer cliente, profe. Sería, digamos, X menos 1. ¿Por qué x menos 1? Porque acá arriba está, profe, menos 1. Ah, le está copiando todo eso. Espere que no veo. O sea, quedar así, profe. Primero así. Y ahí, digamos, le cierro el paréntesis y ahí le hago esta parte de aquí de la mitad, que quedaría menos, porque más por menos, menos. No, no, léanle bien. Léanle bien y trabajenle. Ya vengo, otro grupo me está llamando. Ya, léanle bien el problema y entiendan. Ya, profe. A ver, aquel otro, ya ni vi qué grupo era este de aquí. Ya. ¿Está bien o ya hice mal? Eliminar el X menos 6 porque ese no entiendo todavía. De ejecutar el plan, tienes que poner el 5x menos el 2. Entre paréntesis tienes que poner el X, que es la edad del nieto, menos 2. Ya, Con esperen paréntesis. un segundo. Cuando Ya, dice si el quíntuple de años que tiene, nos estamos refiriendo a que tiene el nieto, no la abuela. ¿Ya? Se le quita el doble de años que tenía hace 2 años y se le resta. Estamos hablando siempre, todo eso que está entre comillas está hablando de la edad del nieto, no de la edad de la abuela. Pues aquí le pones 5 años de edad de la abuela. Entonces está comparando la edad de 2 nietos. Déjame leer. Al preguntarle a la abuela, a una abuela por sus nietos, dice, si al quíntuple de años que tiene se le quita el doble de años que tenía hace 2 años y le resta 6, tendrá la edad actual del nieto menor. No, todo está hablando del mismo nieto. Tenemos que encontrar la edad actual del nieto menor. ¿No les envié con la que decía la edad actual del nieto menor? No, profe.
Entonces la edad actual del nieto menor, ¿ya? Y ahí vayan, todo esto que está entre comillas está hablando de la edad del nieto menor. Ok, ok. Ya, ahí continúa. Entonces, como la edad del nieto menor es X, porque no sabemos la edad del nieto menor, es menos 2, X menos 2. Hola. Nos puso el más difícil, Inge. ¿Cuál es el El de ejercicio más- buscar, el de El los de la huevos. campesina que vende los huevos. No es difícil. Lean bien. Sí O es, sea, profe, full es ¿Cómo fácil. están A fracciones. veces haciendo? te enredamos con esos medios huevos que ¿Cómo ven. le da el medio huevo? ¿Qué les iba a decir? Yo ya me Pero fundí, ¿cómo profe. están haciendo? Compartan pantalla. Yo cómo les puedo ayudar si no sé qué están haciendo. A ver si ustedes son el grupo 2, entonces... A ver, ¿dónde está? Deme un segundo. Veo una cosita ya. Pero deje compartir. Sí, yo voy por configurando. En verdad, o el de los huevos. Ya, ahora sí. Veamos. ¿Qué obtuvieron en la parte de súbale? Ya. Crear el plan. El programa nos dice que cada cliente de la casina vende la mitad. No, aquí, en esta parte de aquí, denme un segundo, opciones, anotar. En esta parte de aquí, de crear el plan, ustedes van a poner esto de aquí. Al primer cliente le vende tal, 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 tal. Al otro cliente le vende tal, 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 tal. Ya vamos a hacer este ejercicio de los huevos en clase. Vamos a la clase. A ver, vamos a hacer una revisión breve. Vamos a ir viendo. Deme un segundo, enciendo mi cámara. Compartir pantalla. Ah, no, ustedes tienen que compartir pantalla. Vamos con el grupo número. No alcancé a llegar. El grupo número 9 tenía de las edades. El grupo número 9 es el de Jackie y Jessica. Con el otro dedo, me vas a dañar. Profe, Dale nosotros bastante a la guapa. de la La campesina, guapa. no de las hermigas. ¿Sí les tocó el de las edades? No, es de la campesina. ¿Hicieron? Sí, más o menos. Sí, a ver, compártanme para ver. Por acá me dicen los compañeros que es el ejercicio más difícil del mundo mundial. No avanzamos la serie, que estábamos ahí, más o menos queriendo A ver, plantear. veamos cómo lo entendieron. Dice, les leo el problema, ¿ya? Dice, una campesina llevó a la ciudad una cesta de huevos. Al primer cliente le vendió la mitad de sus huevos más medio huevo. Al segundo cliente le vendió la mitad de los huevos que le quedaban más medio huevo. Al tercer cliente le vendió la mitad de los huevos que le quedaban más medio huevo. Y dio por terminada su jornada. Si al final volvió a casa con 3 huevos en la cesta, ¿cuántos huevos llevaba al principio? Dice, entender el problema, muy bien, sacamos qué vendió cada uno de los clientes, con cuántos huevos volvió a la casa y qué nos falta aquí poner la pregunta. No se olvidarán de colocar en la parte del entendimiento cuál es la pregunta, ¿no es cierto? Que sería cuántos huevos llevaba al principio, ¿ya? Luego en trazar el plan, muy bien, nos dice que X va a ser lo que estoy buscando, que es el total de huevos, ¿no es cierto? Luego tenemos que
Denme un segundo, muevo esto un poquito más acá y les pongo en pantalla completa para ver. Ya, ¿no es cierto? Luego nos dicen, ¿no es cierto?, que vamos a trazar el plan, ¿no es cierto? Me dice que al primer cliente, ¿no es cierto? Que nos decía, esperen para leer el problema. Ya, aquí está. ¿No es cierto? Nos dice, el primer cliente llevó la mitad de los huevos que tenía más medio huevo, ¿no es cierto? Aquí el un medio X que vendría a ser, ¿no es cierto?, la mitad de los huevos totales. Si en la canasta tenía 100 huevos, pues los 50 fueron los que vendió, más el medio huevo, ¿no es cierto? El X, un medio más. Esta está muy bien representada. Vamos con la siguiente que nos dice al segundo cliente. ¿Qué nos dice que le vendió? Al segundo cliente le vendió la mitad de los huevos que le quedaban más el medio huevo, ¿no es cierto? Denme un segundo, coloco esto de aquí de anotar. Y coloquemos este, ¿no es cierto? Esto de aquí es lo que le vendió al primer cliente. Todo está claro hasta ahí, ¿no es cierto? Muy bien. Y esto de aquí creo que ya, no está. Ya. ¿Qué es esto de aquí? ¿No es cierto? Esto de aquí es esto de aquí, ¿no es cierto? Y en la parte que a mí me dicen, ¿no es cierto? Déjenme coloco de azul. ¿Qué le vendió al segundo cliente? Le vendió la mitad de los huevos que le quedaban. Entonces, ¿yo cómo obtengo la mitad de los huevos que le quedaban? Pues al X, que es el total de los huevos, ¿no es cierto?, que tenemos, le vamos a restar, ¿no es cierto?, lo que le vendió al primer cliente es para obtener, ¿no es cierto? Y luego, ¿qué nos dice? Que sería nuevamente, este de aquí ya no va. Esperen un segundo. Esta partecita de aquí ya no va. Ya. Déjenme ver, aquí me he anotado. El primer cliente. Ya tenemos, ¿no es cierto? Y luego así, a ver, el segundo cliente, ¿qué sería, no es cierto? Al segundo cliente, esa partecita, bórrele el menos, ya. ¿Qué nos dice, no es cierto? Continuamos con lo que nos dice, ¿no es cierto? Nos dice que se le vendió. Ya tenemos que esta parte, la mitad de los huevos que le quedaban. La parte de los huevos que le quedaban, esto que estoy poniendo de azul, es toda esta parte que estoy encerrando de azul, ¿ya? Esos son los huevos que le quedaban. Y ahora sí nos dice la mitad. ¿Yo cómo sé cómo es la mitad? La mitad es dividido para 2, ¿no es cierto? Entonces yo aquí tengo que poner dividido para 2. ¿Ya? Borramos ese X un medio. A ver. Ahí ponga dividido para 2, ¿no es cierto? Todo eso de ahí está muy bien como está colocado, dividido para 2. Borre esto de aquí. Eso de ahí, borre. Ya. Bórrele eso de ahí, ¿no es cierto? Esto de aquí coloquémosle entre paréntesis esto y ahí. Ahí esos le colocamos los paréntesis, ¿no es cierto? Muy bien, ¿no es cierto? ¿Y qué más nos dice que le vendió? Que le vendió, ¿dónde está? Más medio huevo, ¿no es cierto? Y ahí está muy bien lo del segundo cliente, ¿no es cierto? Y luego, ¿qué nos dice el tercer cliente? Ese ya no le pudieron formular, ¿no es cierto? No, Ya no alcanzaron, ya les faltó el tiempo. Por ahí mi hijo, el ejercicio más difícil nos ha tocado a nosotros, ¿ya? Cuando hablamos del tercer cliente que nos dice, al tercer cliente le vendió la mitad de los huevos que le quedaba, más medio huevo más medio huevo, ¿no es cierto? Entonces ahí, ¿qué era lo que le quedaba en la canasta? Todo eso que tenemos ahí, ¿no es cierto? Señalamos toda esa ecuación que tenemos ahí, ¿no es cierto? Y déjame ver el resultado. Espere, ¿cuántos? Ya, igualmente tenemos que averiguar cuánto le quedaba. ¿No es cierto? Que vendría a ser en este caso. Vamos a llevar a cabo. Sería X menos 1. Ya se hizo gigantesca esta ecuación de aquí. Está de reducir. Redúzcale. Esta ecuación de aquí es igual a. Déjame ver. Eso de ahí es igual. Abra paréntesis. Abrimos paréntesis. X menos 1, todo eso dividido para 2. Esto de aquí. ¿Y qué es ese 7 ahí? X menos 1. No sé cómo irle haciendo eso en el
trazar el plan o eso va ya en lo No, que todo eso va a trazar el claro, plan sí. porque estamos obteniendo recién las ecuaciones, no tenemos ni siquiera la ecuación final. Texto. Esto de aquí coloquemos, le demos un segundo, que esto de aquí es igual a ¿dónde estaba el primer cliente? Sería X menos 1. Cierro paréntesis, no abrí paréntesis, abro paréntesis. Equivale X menos 1 y todo esto dividido para 2. Ya. No esperen. Dice ahora tendríamos. Segundo. Ya, déjenme ver. Esta ecuación sí está bien. X menos 1 sería X medios sobre 2. No, esperen. Aquí es X más 1. X más 1 dividido para 2. Un segundo. X más 1 dividido para 2. Eso es lo que le vendió, ¿no es cierto?, al primer cliente, ¿no es cierto? Y lo que nos quedaría de huevos, ¿no es cierto?, va a ser, borre esta ecuación gigantesca que le colocó ahí. Bórrele para irle haciendo con las ecuaciones más pequeñas. O déjeme mejor, ya le anoto yo. Déjeme aquí, abro. Espere, voy a compartir yo pantalla para yo irles colocando y luego les paso a ustedes, ¿ya? Ya, a ver, ahora sí. Tenemos. Insertar página en blanco. A ver, tenemos el cliente 1, ¿no es cierto? Cliente 1, ¿no es cierto? Algo para tener en cuenta, arriba X, total de huevos, ¿ya? Ahí tenemos eso, ¿no es cierto? X es igual al número total de huevos, ¿ya? Ahora sí, ¿cuánto le vendió al cliente 1? Déjenme copiar esta parte del ejercicio. Al primer cliente, al segundo y al tercero. Toda esta parte de aquí. Ya, al primer cliente, al segundo cliente, al tercer cliente, al final volví a la casa con 3 huevos. ¿Cuántos huevos habían en la cesta? Ya, esta es la información con la que nosotros contamos, ¿ya? Ya, ahora sí, vamos, cliente 1, ¿qué nos dice? Les voy a colocar, voy a irles colocando esto aquí para que le tengan en cuenta, ¿ya? Y nuestros. Cliente 1, al primer cliente le vendió la mitad de los huevos más medio más. X es el número de los huevos, ¿no es cierto? Sería X dividido para 2, ¿no es cierto? Eso ya le tenemos en claro, ¿no es cierto? Sería el X dividido para 2, ¿no es cierto? La mitad de los huevos. Déjenme cambiar un segundo la distribución del teclado porque ya, ahora sí, X dividido para 2, ¿no es cierto? ¿Y qué más nos dice, no es cierto? Veamos, ya. Más medio huevo. Y el más medio huevo que sería 1 dividido para 2. 1 dividido para 2. Esto de aquí es lo que le vendió al cliente 1, ¿no es cierto? Yo esto de aquí puedo dejarle para no estar trabajando y irle arrastrando unas ecuaciones gigantescas. Lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Déjenme esto de aquí, le pongo para que otro color, ya. Lo que vamos a poner que esto de aquí, por ejemplo, le podemos expresar como, abro paréntesis, X más 1 dividido para 2. Resuelto el sistema, ¿no es cierto? De ecuaciones. Entonces, esto de aquí es lo que le vendió al cliente 1, ¿ya? Déjenme pongo un guión, una rayita, lo que... Inge, deja de compartir. ¿Estoy compartiendo pantalla? No, Sí estoy compartiendo pantalla. no, está viendo este niño. A ver, dejo de compartir. Pero es que usted no ha dejado de compartir, ¿ya? No está difícil.
es el más, se puede decir si es el más complicado de razonar, ¿ya? Lo que le vendió al cliente 1. Ya le tenemos esto de aquí, ¿no es cierto? Ya sabemos lo que le vendió al cliente 1. Ahora sí vamos con el cliente 2. Ah, no. Ay, ¿qué nos dice? Que tenemos que saber, ¿no es cierto? Al cliente 2, al segundo cliente. Déjenme, coloquemos un punto aquí. Cliente 2. Tenemos el cliente de O2, le vendió la mitad de los huevos que le queda. ¿Yo qué voy a hacer? Lo primerito que voy a ver cuánto es la mitad de lo que le quedaba, ¿no es cierto? Lo que le quedaba. Lo primerito que voy a obtener, ¿no es cierto? Entonces yo para esto de aquí, ¿no es cierto? Voy a hacer X menos, ¿no es cierto? ¿Dónde está el menos? X menos esto de aquí, ¿no es cierto? Que es lo que le vendió al cliente 1, para yo saber lo que le quedaba, ¿no es cierto? Y esto de aquí, ¿no es cierto? Vamos a resolverle, ¿no es cierto? Le resolvemos en la ecuación. Y esto de aquí al resolverle, nos queda, ¿no es cierto? Que sería X menos, ¿no es cierto? X menos X dividido para 2. Nos quedaría esto de aquí, nos queda a X menos 1. Perdón, X menos 1 dividido, no, aquí está el dividido para 2, ¿ya? Esto de aquí que voy a poner de otro color es lo que me quedaba en la canasta después de la venta, ¿ya? Lo que me quedaba en el canasto luego de la primera venta. Ya, ahora sí vamos con el siguiente. Ahora sí ya nos toca el cliente 2, ¿ya? Con lo que estaba. Queda. Ahora sí vamos ya a plantearnos, nos dice. Aquí está. Dice, luego, ¿no es cierto? A continuación del segundo cliente se le vende la mitad de los huevos que nos quedaba más medio huevo más. ¿Esto qué quiere decir? Va a ser, ¿no es cierto? Abro paréntesis, ¿no es cierto? Y coloco lo que me quedaba, que es esto de aquí, ¿no es cierto? Lo que me quedaba tengo ahí, ¿no es cierto? Pero me dice, lo que me quedaba dividido para 2. Entonces, abro un paréntesis, cierro el paréntesis, dividido para 2, ¿no es cierto? Y luego, ¿qué me dice? Más medio huevo más, ¿no es cierto? Más un medio, ¿no es cierto? Entonces, esto de aquí igualmente es lo que, por ejemplo, se le vendió al cliente 2, ¿ya? Entonces, esto de aquí es lo que se le vende al cliente 2. Déjenme esto de aquí, coloquemos igualmente entre paréntesis para que no se confunda. Y todo esto de aquí, ahí entre paréntesis, ¿ya? Entonces, ahora sí nos toca, ¿no es cierto? Nuevamente nosotros tenemos, por ejemplo, el resultado de resolver esto de aquí, nos va a quedar, abro paréntesis, nos va a quedar X más 1, ¿no es cierto? Al resolver este sistema de esta ecuación de aquí, ¿no es cierto? X más 1, ¿no es cierto? Dividido para 4, ¿no es cierto? Entonces, esto de aquí es lo que le vendió al cliente 2. Lo que le vendió al cliente 2. ¿Ya? Ahora sí, ¿no es cierto? Ahora sí nos dice, vamos a ver qué era lo que me quedaba en el canasto, ¿no es cierto? Previo a lo que sea el cliente 3, ¿no es cierto? Al cliente 3. Tercer cliente, le vendió la mitad de huevos más medio huevo. Tenemos cliente 3. Tenemos, le vendió la mitad de huevos
que le quedaba más medio huevo. Entonces, primerito vamos a ver cuánto le quedaba. Le quedaba, ¿no es cierto? 2 puntos, ¿no es cierto? Le quedaba y tenemos que hacer, ¿no es cierto? La operación, ¿no es cierto? Tendríamos que ver cuánto le quedaba, que sería que vamos a tomar el X menos un medio, que es lo que le quedó cuando le vendió al cliente 1, ¿no es cierto? Lo que vendió al cliente 1, X, no, esto no es este de acá. Este de aquí. Lo que le quedaba cuando le vendió al cliente 1, ¿cierto? Lo que le quedaba cuando le vendió al cliente 1, lo que le quedaba, ¿no es cierto? Y lo que le vendió al cliente 2, ¿no es cierto? Es esto de aquí, ¿no es cierto? Que sería lo que le quedaba cuando vendió al cliente 1 menos lo que le vendió al cliente 2, ¿cierto? Menos lo que vendió al cliente 2. ¿No es cierto? Y todo esto, ¿no es cierto? Es esto de aquí, ¿no es cierto? Y todo esto, bueno, le dejamos ahí. Nosotros al resolver esto nos va a dar, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar lo que le quedó, ¿no es cierto? Que sería, abro paréntesis, al resolver esto de esta ecuación de aquí, me va a dar X, espere, paréntesis, y va a ser X menos 3 dividido para 4. Y esto de aquí, ¿qué va a ser? Esto de aquí va a ser, déjenme le coloco de rojo. Ya, esto de aquí va a ser lo que me quedaba. Me quedaba luego de la segunda venta. Ya. Ahí le tenemos, ¿no es cierto? En el cliente 3, lo que le quedaba luego de la segunda venta. Y ahora sí ya nos toca, por ejemplo, plantear lo del cliente número 3, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice en el cliente número 3? Es igualmente lo que le quedaba dividido para 2, ¿no es cierto? Que va a ser esto de aquí. Espérenme. Abrimos paréntesis. Color negro. Que va a ser lo que le quedaba dividido para 2, ¿no es cierto? A ver, dividido para 2, ¿no es cierto? Y nos dice más el 1 medio. Es el medio huevo que teníamos, ¿ya? Todo esto no se olvidarán siempre, chicos, de colocarle los paréntesis correspondientes, ¿ya? Entonces le tenemos ahí, ¿no es cierto? Al resolver esto de aquí, nos va a quedar, abro paréntesis, nos va a quedar X más 1 dividido para, va a estar dividido para 8, ¿ya? Esto de aquí es lo que le vendió al tercer cliente. Ya coloquémosle de morada. Lo que vendió al tercer cliente. ¿Ya? Ahí para tenerle en cuenta. Lo que vendió al tercer cliente. Y ahora sí, ¿no es cierto? ¿Qué más nos dice el problema? Que después de venderle, ¿no es cierto?, al último comprador, la campesina se quedó con 3 huevos, ¿no es cierto?, restantes, ¿no es cierto? Lo que nos va, por ejemplo, a hacer, vamos a hacer a continuación, vamos a tomar esta parte de aquí, lo que le vendió, ¿no es cierto?, lo que me quedaba después de la segunda venta, ¿no es cierto?, le tomamos esa parte. A esto de aquí, déjenme abrimos paréntesis, cerramos paréntesis. A esto de aquí le vamos a restar, ¿no es cierto?, lo que vendió en la tercera venta. ¿No es cierto? Le vamos a restar lo que vendió en la tercera venta, ¿no es cierto? Y además le vamos a decir que esto de aquí va a ser igual, ¿no es cierto?, a... Denme un segundo, veo... Ya, esto de aquí nosotros al resolverlo, ¿no es cierto?, nos va a dar que, abro paréntesis, X menos 7 dividido para 8. Ya, esto de aquí va a ser, ¿no es cierto?, lo que, por ejemplo, con lo que ella terminó en su canasta, ¿ya?
y coloquémosle del último color, este es celeste. Y esto de aquí nos dice que esto de aquí va a ser igual a 3. ¿Ya? Y ahí le tenemos, ¿no es cierto? Esto de aquí va a ser igual a 3. Entonces, nosotros aquí al despejar la X, ¿no es cierto? Ustedes ya harán el proceso matemático. X me da igual a 31, ¿no es cierto? Y tenemos que X es igual a 31, ¿no es cierto? Y sabemos ya cuánto es los huevos que ella tenía al principio. Y si queremos comprobar, ¿no es cierto? Vamos al último paso, que es la comprobación. Pues lo que vamos a hacer, vamos a tomar las ecuaciones que teníamos acá, las que fuimos planteando. Por ejemplo, esta de aquí es la del cliente 1, ¿cierto? Le tomamos, ¿cómo es comprobación? Ya, le tomamos la del cliente 1, ¿no es cierto? Abro paréntesis. A ver, resolviéndole esto de aquí, ¿dónde está el guión y la...? Ya, ¿no es cierto? Resolviendo esto de aquí, donde están las X, reemplazo por 31, que sería 31 más, copié mal. Esto es lo que vendió el cliente 1, sí. Sería 31, ¿no es cierto? Más 1, ¿no es cierto? Todo esto dividido, bueno, se cierra paréntesis, todo esto dividido para 2. Esto de aquí, ¿cuánto nos iguala? 32 dividido para 2, ¿cuánto es? 16. Entonces le colocamos, ¿ya? Y entonces verificamos, ¿no es cierto? ¿Qué me dice? Que le vendió esto al cliente 1. Luego, ¿no es cierto? Vemos lo que le quedó. Igualmente, si queremos ver lo que le quedaba, y vamos a ir reemplazando en cada uno de estos valores, ¿ya? En el caso de que yo quiera saber cuánto le vendió el cliente número 2, me voy acá arriba, copio la ecuación que decía lo que le vendió el cliente número 2. Déjenme, esto pongo de negro. ¿No es cierto? Esto de aquí es lo que le vendió al cliente número 2. Le coloco, nuevamente le coloco, le reemplazo, aquí coloco el 31 y esto de aquí nos va a dar igual a 8, que sería 32 dividido para 4 a 8, ¿no es cierto? Si quiero saber cuánto le vendió al cliente número 3, que tengo lo que le quedaba, lo que le vendió el cliente número 3, voy acá, pego, aquí coloco el 31, 31 más 1, 32, 32 dividido para 8, esto de aquí me da, ay, aquí es igual, acá es igual, y aquí colocamos el 4, ¿ya? Luego, ¿no es cierto? Si dice, quiero ver el total de huevos que vendió, pues le sumo el 16, ¿no es cierto? Más el 8 y más el 4. Esto de aquí nos da igual a ¿cuánto? A 28, ¿no es cierto? Y que me dice, ¿cuántos huevos le quedaron en la canasta al final? Al final le quedaron 3 huevos, que sería 28 más... 28 más 3, esto nos iguala a ¿cuánto? A 31, y tenemos verificado, ¿no es cierto? Que 31 es igual a 31. 31 es igual a 31, ¿ya? Tienen que ir entendiendo el problema y irle haciendo paso por paso. ¿Cuánto le vendió al cliente? Pues el X le resto. Acá lo que me quedaba menos lo que vendió, menos lo que vendió y le resto. Y acá igualmente lo que le quedaba menos lo que nos está diciendo ahora que va a vender, ¿ya? Váyanle a revisar este ejercicio, no era complicado. Vamos con el grupo número 6. A ver, no, perdón, grupo número 5. No, sí, grupo número 5, ustedes tienen... No, grupo número 1 ha sido, pensé que era una flechita. El grupo número 1, el grupo de... salas de grupos pequeños. Juan, Karen y Javier. Compartan pantalla y explíquenos cómo obtuvieron su ejercicio. Por ahí les vi también sufriendo con el ejercicio número 1, cuando el ejercicio número 1 era el que yo les expliqué ahora en clases previo al ejercicio.
No eran ellos, era algún otro grupo. A ver, vamos, les escuchamos, chicos. No está prendido el micrófono. Ya, aquí, primero entendimos el problema, sacamos los datos, que mi edad es el triple de la de mi hermano, y hace 4 años la suma de ambas edades era igual a la que tendrá mi hermano dentro de 16 años. Ya. Ya, después trazamos la solución, que aquí sería mi edad, va a ser 3x, la edad de mi hermano va a ser x, y hace 4 años sería x menos 4 y 3x menos 4 de las dos edades. Dentro de 10 años igual a x más 16 años, que va a ser ¿cuántos años va a tener él dentro de 16 años? El hermano. Y ya planteamos la ecuación, que sería x menos 4 más 3x menos 4 igual a x más 16. Ya. Compañero Juan. Ya, ahora lo que nos toca es resolver la ecuación, que sería aplicar y ejecutar el plan de solución. Entonces ponemos la ecuación, que es x menos 4 más 3x menos 4 es igual a x más 16. Quitamos los paréntesis, que nos quedaría x menos 4 más 3x menos 4 es igual a x más 16. Reducimos términos semejantes, quedándonos 4x menos 8 es igual a x más 16. Pasamos las x a un lado, que sería 4x menos x es igual a 16 más 8. 4x menos x nos queda 3x es igual a 16 más 8, que sería 24. Pasamos el 3 al otro lado dividiendo, que nos quedaría es igual a 24 sobre 3, lo que nos da x es igual a 8, que sería la edad del hermano. Ya, después revisamos la solución y reemplazamos el valor de x dentro de la ecuación. Sería 8 menos 4 más 3 por 8 menos 4 es igual a 8 más 16. Resolviendo todo sería 4 más 24 menos 4 es igual a 8 más 16. Y sumando todo sería 24 es igual a 24. Y la edad actual de mi hermano es de 8 años. Ya, muy bien. Vamos con la sala 4. ¿Ustedes, Anita, les tocó el ejercicio del 14 de febrero? No, abuela, nos tocó, abuela, digo, no, profe, nos tocó el de la abuela. Entonces, compártanos el de la abuela. Ah, ya mi compañera les va a compartir, profe. Profe, Ya, nos faltó el último, la última parte, o sea, el último punto. ya no importa. Ya está, olvide. A ver, Dani. El problema dice que al preguntar a una abuela, le preguntan si al quíntuple, a los años del nieto, y ella responde si el quíntuple de años que tiene se le quita el doble años que tenía hace 2 años, y si se le resta 6, tendrá la edad actual del nieto. Los datos del problema sería el quíntuple de años que tienen, de años que tiene el niño, y quitar los 2 años y restar 6. Ya. Trazar el plan sería x sería la edad del niño, 5x sería el quíntuple, y quitar los 2 años y menos 6. Y el menos 6. Compañera. Ya. Ejecutamos entonces el plan. Entonces comenzamos que si el quíntuple es 5 y x es la edad del niño. Entonces sería 5x menos 2. Entre paréntesis ponemos x, que también es la edad del nieto menor, y menos 2, los menos 2 años que se mencionó al principio. Y esto se resta se resta 6, que da igual a x. Entonces empezamos con 5x menos 2x más 4 y menos 6.
En este caso multiplicamos el 2 por el x y por el 2, que nos da 2x más 4. Pasamos a restar el 5x menos el 2x y nos da 3x, y también procedemos a hacer la resta entre el más 4 y el menos 6, que nos da menos 2. Ahora tenemos el 3x, pasamos el x al otro lado y pasamos el 2 al otro lado, entonces sería, en este caso, como está sumando, pasa a restar el x, entonces sería 3x menos x igual a 2, que esto nos da 2x igual a 2 y x igual a 1. Ahora revisamos la solución, sería, pues cambiamos en este caso la fórmula, y no sería x sino 1, entonces sería 5 por 1 menos 2, esto sería por 1 menos 2, y esto menos 6, que es igual a 1. Sería 5 menos 2 más 4 menos 6 igual a 1, y 3 menos 2 igual a 1, y 1 es igual a 1. Ya, listo, chicos. No nos va a alcanzar el tiempo para que presente, pero para la próxima clase empezamos con Anthony y John explicándonos el ejercicio del 14 de febrero, ¿ya? Les envío aquí por el chat el ejercicio de la campesina para que le vayan, le revisen el enunciado. Denme un segundo, veo dónde le puse el otro. A ver, ejercicios, aquí están. Ya. Y ahí está también. Les comparto el documento donde está, lo que le solucione, no se fue, lo que le solucione ahorita. Ya este documento no tiene las primeras partes, pero sí tiene, creo que la parte de, no tiene, y le verán, desde la hoja número 4 es el ejercicio de de los huevos. Ahí váyanle, revísenle y mañana inténtenle hacer ustedes mismos, ya sacándole la mitad, cuánto me queda y estas cuestiones, ¿ya? Ahí está, si no le entienden, para que les revisen y se vayan guiando, ¿ya? ¿Alguna pregunta, duda o sugerencia? Si no, no, ya. Entonces yo voy a entender que todo quedó muy claro, ¿ya? La clase del día de mañana empezaremos haciendo igualmente otra vez unos ejercicios similares a estos. Luego de eso continuaremos viendo la parte de introducción a los algoritmos. Yo no sé por qué se están desconectando, si aún no se termina, tenemos 2 minutos más de clases, alguien ya se escapó, voy a ver. Bueno, luego en la grabación veo quiénes estaban ahí, les puedo ver a todos. ¿Ya? Eso tener en cuenta, conectarán a clases, cuando se conecten a clases, colocarán su nombre, que se me conecta con otros nombres y yo no sé quién será, ¿ya? Y me asusto. Ya, entonces vamos a continuar con esto y revisaremos la parte ya de algoritmos, ¿ya? El día viernes les estaré enviando el portafolio de ejercicios para que lo realicen, ¿ya? Sin más preguntas, dudas o sugerencias, vamos a terminar nuestra clase del día de hoy, ¿ya? Hasta luego, chicos. Profe, una consulta. ¿Cómo me mandó Gracias, sí. el documento de los archivos? ¿Por dónde compartió? Aquí, el no se ha ido, disculparán, no se ha ido. Disculparán. Ya ven, no le vamos a aceptar a la Sandra para que se escapa. A ver, denme un segundo, Dos. Y aquí es este de aquí. Sí se debe de ir. Ya, ahí sí debe de salir. No sé, creo que a lo mejor le envié solamente a una persona. Ahí sí ven en el chat, ahí está el documento. ¿Le revisaron? ¿Le vieron? Confirmen, sí. Damos por finalizada la clase. Ya, chicos, entonces ahora sí, hasta luego. Nos vemos el día de mañana, ¿ya?